Hello My Love, o El Corazón Ondulando, cuenta la historia de tres amigas de diferentes edades y personalidades que ante la traición, el engaño y las trampas tratan de mejorar, enfrentando los obstáculos con sinceridad y perseverancia para encontrarse con una vida mejor. Ellas se encuentran en una situación difícil en sus vidas, tienen dudas y luchas, y finalmente deciden enfrentar la vida de frente y luchar valientemente. Xianfan se despierta con una terrible resaca en París. Mientras intentaba abrir la cortina para mirar la Torre Eiffel desde su ventana, una voz la sorprendió cuando un joven acostado en la cama le dijo que era demasiado brillante. Ella no recordaba qué pasó la noche anterior, así que ella le pregunta quién es él, y él con cara picarona le dice que en la noche estuvo genial, dejándola ya totalmente intrigada, cerrando nuevamente la cortina. Ella es una diseñadora de interiores que está divorciada y ya no cree en las relaciones estables. Ella le pregunta la edad a él y él no le responde. Le dice que ella había hablado la noche anterior sobre su divorcio y luego durmió en el sofá, que no quiso dormir con él en la cama mientras se toma su chocolatico. Por otro lado, tenemos a Xiaochen, quien tiene una relación de 7 años con su novio. Ella es una fantástica vendedora de seguros, pero su novio es muy frío con ella. Él es veterinario y falta su aniversario por estar trabajando, así que la deja ella sola con su hijo, una inocente tortuguita. También está Xia Xiao, una linda bloguera de mascotas que se enamora de cualquier hombre que la trate con sinceridad. Ella está muy enamorada de su ultrageneroso novio. Él es dueño de una compañía que fabrica comida para mascotas. Ella está en la clínica del novio de Xiaochen mientras él opera un perrito y trata de consolar a la mamá del perrito. Y ya cuando está a punto de irse, la escucha gritar llorando porque no sobrevivió a la operación. Volvemos a Xianfan. Ella está saliendo del hotel y el muchacho con quien pasó la noche la está ayudando. Y cuando ella se monta en el ascensor, él le pregunta su nombre. Ella le responde que se llama Julia Roberts. Mientras tanto, el veterinario regresa a su casa y aparece Xiaochen disfrazada de profesora, con ganas de hacer ustedes saben qué, dejándolo a él todo asustadito. Él se toma todo literal y cuando ella le dice que se siente para darle su lección, él se sienta mirando un pizarrón. Luego, cuando ella recibe una llamada, él va corriendo al baño y se toma una pastilla azul, supongo para que le dé superpoderes. Luego ella va al baño y lo encuentra a él sobre el inodoro jugando videojuegos en su teléfono. Ellos pelean y ella le dice a él que se parece mucho a Nobita, el de Doraemon. Y sí, son igualitos. Siguen discutiendo y ella se va a su cuarto, dejándolo a él solo con los efectos de la pastilla azul. Después, ella va a su consultorio a buscarlo, pero él no está. Ella lo busca y lo encuentra en la calle. Le pregunta dónde estaba y él le dice que en el médico, porque no se sentía muy bien. Ella toma un taxi y le dice que vayan a casa, pero él le dice que prefiere ir caminando. Xia Xiao está cenando con su novio y este le da un bonito regalo, poniéndola a ella feliz. Son muy cariñosos los dos, pero ella le pide a él que le acompañe a visitar a su papá y él le dice que no es apropiado, cambiándole totalmente el rostro. Es el momento y ella descubre en su chaqueta marcas de labial que no corresponde con el que ella está usando, dejándola a ella toda pensativa. Ella va a visitar a su padre, pero su novio le dice que se le presentó algo urgente y que no tenía tiempo en ese momento. Luego, él le invita a su casa. Ella va y le da un bonito pastel. Ella le dice que salgan a comer afuera, pero él se pone esquivo con eso, que mejor se queden ahí. Mientras él se baña, ella responde una llamada al teléfono de él. Es una mujer diciéndole cariño. Él sale de la ducha. Ella no dice nada y se va. Las tres amigas se encuentran en un bar y comienzan a hablar de sus desventuras amorosas. En eso, Xiaochen recibe un mensaje en su teléfono con fotografías de su novio con otro hombre en situaciones extrañas. Xia Xiao quiere hablarle a Xianfan sobre la sospecha de que su novio está con otra, cuando aparece el muchachito de la Xianfan diciendo Ni hao, Julia Roberts, cerrando así el primer capítulo de esta serie que se ve muy interesante. Xianfan va al doctor preocupada porque cree que le va a llegar a menopausia. Este le dice que se busque un novio y disfrute de la vida. Xiaochen va al mismo doctor y le pregunta si vio a su novio ese mismo día. El doctor le dice que la privacidad del paciente es importante y la corre. Xia Xiao está con el mismísimo doctor llorando y el doctor llama a los guardias de seguridad para que la saquen. Pobre doctor, no sabe lo que está pasando. El muchachito, quien se llama Lin Shen, le dice a Xianfan cómo la encontró. Resulta que ella dejó un collar en el hotel y él fue a recepción para que se lo enviaran de vuelta y allí descubrió su nombre y dirección. Xiaochen está hablando por teléfono, por la voz creo que con su mamá, y ella le dice a su hija que cree que el novio es más que amigo con el hombre que sale en las fotos, dejándola ella desconcertada. Después está en su casa preparando la comida mientras el novio ve la TV limándose las uñitas. Ella va y le pregunta si tiene amigos y amigas. Él asustado le dice que solo amigos y ella le pregunta que si no tiene amigas y él le dice que es su mamá y la recepcionista de la clínica. Luego ella le pregunta que por qué estaba en el médico
médico y él le responde que porque le dolía el trasero, dejándola ella más que sorprendida y viendo nuevamente la fotografía que le habían enviado antes. Después, ella lo sigue y lo ve entrar a un gimnasio. Le pregunta al recepcionista y ella le dice que él es el amigo del entrenador del gimnasio. Entra y ve a su novio con el entrenador tocando en el trasero y teniendo una conversación extraña, dejándola ya más intrigada todavía. Después en su casa, él agarra su teléfono a escondidas y revisa el chat con el otro hombre y nota que estaban hablando solo de un juego, dejándola a ella tranquila. Ella le invita a un restaurante de lujo, pero él nada que llega. En eso, un hombre que estaba en la mesa de al lado le dice que lo dejaron plantado, que si pueden cenar juntos los dos, y ella acepta. Tienen una agradable cena. Él le invita a salir otro día, pero ella rechaza y se va. Cuando llega a su casa, se da cuenta que con quien cenó es el amigo de su novio, y ellos se habían puesto de acuerdo para que el novio no fuera a la cena sino el amigo. Resulta que el novio quiere romper con ella, pero no quiere lastimarla, así que hizo negocios con su amigo. Él la seduce y luego cuando rompan, él le da su cuenta de videojuegos. Resulta que él está muy estresado porque ella lo controla mucho, por eso le duele el trasero, así que el doctor le recomendó cortar con quien lo estresa tanto. Si Xiao está investigando sobre su novio, quiere saber quién es la otra mujer, sale con él y cuando la deja, se monta en un taxi y se va a seguirlo. Llega en un centro comercial y lo ve a él con la otra, y cuando él sale, ella va a hablar con otra mujer y ahí se entera que la otra es la esposa. Llega el novio y se ven los dos, pobrecita ella, estaba tan enamorada de su novio. Luego él le dice que se va a divorciar, típico. Ella le dice que no es tonta y tira el regalo que él anteriormente le había dado y le da una patada en donde más duele y se va. Sanfan está en la empresa en que trabaja y nota que su asistente se pone muy nerviosa cuando está cerca de uno de los socios, así que se pone a investigar también qué ha pasado. Se encuentra con Lin Shen saliendo de la oficina y le reclama que por qué le está siguiendo, sin dejar que él le explique, y se va. Luego ella va a la oficina de su socio mientras él habla por teléfono con la asistente de ella, reconociendo que tuvieron algo. En eso voltea y se da cuenta que ella lo está escuchando todo. Pero ella se hace la crazy, le da lo que le tenía que dar y sale de la oficina. Ya en la calle se encuentra con su enamorado que le espera con un algodón de azúcar y ella lo rechaza. Luego, ella va a hablar con su asistente y esta le confiesa llorando que el socio la violó mientras ella estaba borrachita. Esto le enfurece a ella y quiere defenderla y ayudarla. Xiao Shen le comenta a Xiao Xiao lo que está haciendo su novio, de ponerse de acuerdo con otro para que la seduzca. Entonces Xiao Xiao le dice que aproveche esta oportunidad para ver si su novio en verdad la ama. Sanfan está sentada en un banco aún furiosa y se le acerca a Lin Shen. Le dice que puede hablar con él de lo que quiera, que él está dispuesto a escucharla. Ella le pregunta que si su novia es violada, él se casaría aún así con ella. Él se queda pensando y le responde que primero tenía que castigar al violador, que antes de ir a la policía buscaría las pruebas. Xiao Xiao se contacta con la viejita a quien se le murió el perrito y esta le comenta que fue por comer comida para perros. Ella va a buscar la comida donde la viejita la compró, ya que es de la marca de su exnovio. Agarra varios paquetes y el ex que estaba siguiéndola la ve y ella se esconde detrás de otro muchacho. Luego, el ex se entera que ella compró comida de su marca, dejándolo todo entregado. Resulta que ella mandó a analizar la comida, pero esta no tenía nada raro ni nocivo. Va a comprar nuevamente comida para perro, pero la estantería está vacía. Llega el muchacho del día anterior en quien ella se escondió y le dice que le puede conseguir de esa marca, que él trabaja en esa compañía. Él se llama Jackie. Resulta que por coincidencia de la vida es el hermano del ex y le dijo que conoce una chica muy interesante. Xiao Shen se reúne con el amigo de su novio porque él está comprando un seguro médico y ella empieza a coquetear con él. Luego va a su gimnasio. El amigo, digámosle ahora el entrenador, no es chino sino de Singapur y ambos coquetean más. Cuando ella se va, él llama al novio y le dice que le gustó su maquillaje y su perfume, sorprendiéndolo a él porque ella nunca se pone eso. Sanfan es fría y dura con el socio y lo invita a hablar en la noche. Luego ella lo llama y él le dice que esa noche no se pueden ver y él le confiesa lo que pasó, pero se excusa y le dice que la ha ayudado mucho. Al día siguiente, el socio no llega a la oficina, así que ella lo llama, pero no responde. Resulta que falleció. Resulta que esa noche ella se vio con él y discutieron sobre el asistente de ella. Ella le dice que se entrega a la policía y lo deja solo. Ella va al funeral y allí se encuentra con su asistente. Le va a dar la grabación de lo que habló con él la noche anterior, pero ella la rechaza. Le dice que está comprometida y Sanfan le dice que entonces no se preocupe, que más nadie sabe lo sucedido. Ya en el funeral, ella ve a su enamorado y se entera que es hijo de su socio. Hablan los dos y él le dice que su padre fue muy estricto
con él. Ella le dice que él tenía fotos de él en su escritorio, pero de cuando era niño. Él le dice que siempre quiso ser como su padre. Ella se está yendo y él le pide que por favor la abrace, a lo que ella va y le da un abracito y él se pone a llorar. Luego ella le dice que le invite a comer. El entrenador se está interesando más en Xiao Shen y esto al novio como que no le convence, como que se está empezando a poner celosito. Ella va al gimnasio y el entrenador le dice que lo agregue a él en el WeChat y ella lo agrega, cosa que le emociona mucho a él. El novio le había comprado unas cosas para el gimnasio para que el entrenador se las diera, pero ninguna le gusta a ella, así que el entrenador va a hablar con el novio y ella escucha a escondidas, dándose cuenta que el novio no la comprende aún después de tantos años juntos. Ella está estirando con el entrenador mientras el novio los ve y se pone celoso y se va. Ella se da cuenta y lo persigue, va a su consultorio y él está atendiendo a su tortuguita y le pide que salga de ahí. Resulta que estaba enfermita y cuando sale se lo dice. Xiao se encuentra con Jackie y le pide que la deje entrar a su empresa. Él le da un tour y en un momento en que la deja sola, ella empieza a investigar. Después, ella le dice que le gustaría trabajar en su empresa y él le dice que está contratando gente mientras ve en las cámaras de seguridad lo que ella había hecho cuando él la dejó sola. Lin Chen lleva a Shanfan a su casa y le dice que su madre también falleció hace mucho tiempo, que la esposa de su papá es su madrastra. Luego le dice que le gustaría trabajar en su empresa y le da su currículum, pero ella le dice que no, y ya cuando está a punto de irse, él le dice que aún no le ha cocinado y comienza a cocinar y se le está quemando la comida al pobrecito, así que sacan comida congelada y la calientan. Después de comer, él queda solo y triste en su casa, y en su oficina, ella recibe el currículum de él para que trabaje como su asistente. Ella no quiere, pero le dicen que un talento como el de él no puede pasar desapercibido, y la muy terca se va de ahí, encontrándose con él afuera, y él le dice que no se rendirá. Ella llama a la Xiao Shen para invitarla a comer esa noche, pero ella no puede, y le dice que se enteró de su enamorado, que el hecho de que su papá haya actuado mal no significa que él vaya a hacer lo mismo, y ella le dice que es muy joven, que igual después hablaban, y Xiao Shen le habla sobre su plan de poner celoso a su novio. Mientras tanto, la Xiao está en la empresa de su ex metiendo currículum, y Jackie le dice que en ese momento solo está disponible el puesto de probar la comida para perros, literalmente tenía que probarla, y ella acepta. En eso los ve el ex. Luego él habla con el hermano y le pregunta sobre ella, que si en verdad le va a dar ese puesto. Después ella llama a su ex y quedan en verse para comer. Shanfan está en una reunión y sale un momento y se encuentra con su enamorado. Él le da un regalo y le dice cómo resolver el problema que estaban tratando en esa reunión y se va dejándola ya pensativa. Xiao Shen cena con su novio y a pesar de que él está más atento con ella se muestra muy fría y distante con él. Él la invita al centro comercial. Ella se hace la que no le interesa mucho, pero luego se va corriendo a su cuarto toda contenta a chismear a Shanfan sobre eso. La Shanfan va al centro comercial a comprar ropa y allí ve a su galán probándose unos trajes. Ella se esconde. Xiao también anda por allí y quiere contratarse con la esposa de su ex. Por ahí también está Xiao Shen con el novio. Está viendo ropa y el entrenador la está llamando. Ella se esconde frente al novio porque afuera está el otro, así que van al baño a esconderse. Allí se encuentra con Shanfan. Ella le pregunta por qué se esconde, a lo que Xiao Shen le dice que sería incómodo, así que llama al entrenador y le dice que se vean en el gimnasio y le pide a Shanfan que salga a ver si él ya se fue. Ella sale y se encuentra con el novio de su amiga, pero es muy odiosa con él. Xiao Shen sale y se encuentran con el novio del entrenador. Shanfan está hablando por teléfono y cuando cuelga recibe la foto que le había enviado su amiga del entrenador. Está viéndola cuando se encuentra de frente con su enamorado. Precisamente ahí, Xiao se va a encontrar con el ex. Él llega y le dice que le ha extrañado mucho, pero en eso voltea y ve a su esposa por ahí también. Lo está buscando y él se da cuenta que ella la llamó. Lo chantajea para que le dé el puesto de investigador en su trabajo, a lo que él accede con mucho pesar. Xiao Shen, su novio y el entrenador están sentados en un restaurante y se siente incómodo el ambiente. El novio se lo presenta como un amigo que se conocieron en los videojuegos y les pregunta si se conocen. Ella dice que sí y el entrenador que no. Y en ese ambiente tenso se empiezan a mensajear enfrente del novio. Bueno, el novio también se mensajea con el entrenador. El novio va a pedir bebidas para ellos y luego el entrenador le dice a ella que el novio no se la merece, tan descarado. Luego, ella va al baño y él habla con el novio y le dice que casi logran su objetivo. Convenció al novio para que se fuera y le dijo a ella que la iba a acompañar a comprar ropa. Ella se pone triste y quiere ir a su casa, así que se va.
Lin Chen invita nuevamente a Xianfan a su casa y le muestra un cuadro que él hizo de ella todo abstracto. Ella se va a ir y él le dice que si no quiere el cuadro, ella lo va a agarrar, pero él no lo suelta. Y mientras se miran fijamente, ella recibe en una llamada la noticia de que van a parar su proyecto. Jackie le dice a su hermano que en verdad está interesado en Xiao, que es la primera vez que se interesa tanto en una mujer, todo para pesar de su hermano. Xiao Shen no se queda a dormir en su casa y el novio va a su trabajo a buscarla. Ella se esconde mientras lo ve a él observando una fotografía de ella. Luego, él llama al entrenador para ver si está con él y ella después envía a una colega a hablar con su novio. Ella va al baño a cambiarse de ropa y se pone algo sexy y llama al entrenador. Luego llama a su colega para que le diga al novio que no está ahí, que se fue a ver a otra persona. Él sale corriendo, la ve salir en su auto todo angustiado. Le está saliendo bien lo de ponerse celosito a su novio. Jackie le da un regalo a Xiao y resulta ser lo mismo que su hermano le dio a ella con anterioridad y ella lo rechaza diciendo que no le gusta. Él le pregunta a ella cómo tuvo el puesto y ella le responde que gracias al jefe de la empresa. Él después le dice a su hermano que quiere algo con ella y este le dice que hay chicas mejores que ella. Jackie como que se da cuenta de las cosas y le dice que él ya está casado y luego saca el regalo que le iba a dar a ella y se lo tira a su hermano yéndose de ahí. Novita se da cuenta que su novia va al gimnasio a verse con el entrenador, así que lo llama y mientras están hablando llega a Xiao Chen, le quita el teléfono y comienza a coquetear aún con la llamada abierta. El novio le escucha todo poniéndose más celoso aún. Va y habla con el entrenador y le dice que le devuelva a su novia y él le responde que no hay vuelta atrás. Xianfan tiene problemas en su trabajo, le cancelaron el proyecto en que ella tanto había trabajado. Recuerda lo que su enamorado le había dicho anteriormente sobre el problema del proyecto y lo llama. Ambos se ven y él se ofrece a ayudarla. Le explica qué es lo que tiene que arreglar para resolver el problema. Él le dijo que le iba a enviar los datos como regalo para ella. Xiao Shen cena con el entrenador mientras su novio los espía desde afuera. Cuando salen, él los encuentra de frente. Luego se va con su noviecita. Ella está feliz porque él está celoso. Xiao está tomando muestras para su investigación contra la empresa y Jackie la está observando. Luego se le cae todo encima y él la rescata, y cuando se está mirando bonito, entra el hermano y les dice que salgan de ahí. Xianfan presenta el proyecto y Lin Chen la ayuda. A los gerentes les gusta y lo meten a él en el equipo de ella como su segundo. Xiao recuerda una y otra vez el momento en que Jackie le rescató. Ya se nos está enamorando del muchacho. Además, sabe que es hermano de su ex. Mientras Xiao Shen tiene cita con el entrenador, aparece Novita y en la casita de los sustos se la lleva. Le toma la mano, le pide perdón por todo y luego lo invita a comer. Luego llama al entrenador y le dice que quiere a su novia y este le responde que entonces quiere una competencia justa entre los dos. Las tres amigas se reúnen en la casa de Xianfan y Xiao Shen le dice que funcionó su terapia de celos. Xianfan tiene una reunión con la junta directiva y le dicen que alguien denunció una relación entre ella y el papá de Lin Chen, por lo que tiene que tomarse unos días libres mientras investigan. Ella se va, pero no le dice nada a su enamorado. Jackie invita a Xiao a su casa y esta vez en la sala un cuadro donde aparece él con su hermano. Al rato llegan sus padres y su hermano. Cena toda la familia de él en una situación incómoda porque el papá los está regañando a los dos. El papá le pregunta a Let's que escuchó que se iba a divorciar y ella se atraganta toda y el papá dice que ni se le ocurra divorciarse. Ella va al baño y la persigue Let's y le dice que se vaya de ahí y le ofrece dinero. Ella se incomoda y se va, pero al salir ve en una mesa unos documentos importantes y se los lleva. Ahora Xiao Chen le tiene miedo a su novio porque cree que como está celoso el entrenador puede hacer cualquier cosa, incluso hacerle daño a ella, y se asusta más cuando ve que él compra un cuchillo de sierra y una máquina de hacer carne molida, así que va donde el psicólogo para que diga qué está pasando. Ella le pregunta si hizo algo para estimularlo y ella le responde que tuvo una pequeña aventura, a lo que la psicóloga le dice que tenga mucho cuidado con él. Ella va con el entrenador y le dice que tenga cuidado con Novita, que tiene problemas psicológicos, y el entrenador se queda mirando detrás de ella y está él diciéndole que se vayan a casa con algo en su mano. Ella se asusta y se va con él. Está comiendo con Xiao y ve en la ventana a Novita y se esconde, y se asusta al ver en su zapato una mancha roja y le dice que vayan a casa, y ella toda asustada va atrás de él, dejando a la pobre Xiao toda confundidita. Ya en casa, ella sigue toda asustadita y cuando el novio se va a bañar, voltea y se ríe. Ella le pregunta qué pasa y él le dice que al día siguiente lo sabrá, dejándola ella más asustada aún. Xianfan habla con el gerente y le miente al decirle que Lin Chen está con ella en el trabajo porque su papá antes de morir se lo pidió como favor.
Nobita le dice que vayan a la montaña y ella entra en pánico y llama a sus amigas, y mientras van en el auto, él le dice que esta sería la última vez que se verían en esa posición, haciéndole temblar a ella del miedo. Llegan a un lugar solitario y atrás van las amigas en taxi siguiéndolos y llaman a la policía. Nobita la saca del auto, todo misterioso, y se la lleva. Llegan sus amigas, ven el auto pero no están ellos por ahí. En un puente, ella para y le dice que no quiere ser una novia muerta, que lo del entrenador era para que él se pusiera celoso y que él fue quien planeó la cosa. Él respirando fuerte se acerca, ella voltea porque piensa que le va a hacer algo y resulta que él se agacha y le pide matrimonio. Viendo toda esta escena sus amigas desde lejos, ella claro que acepta, en el mismo momento en que llega la policía apuntándolos y las amigas diciéndoles que todo fue malentendido. Las tres amigas se van a casa de Shanfan a ver películas de terror y Xiao Chen le dice que está un poco decepcionada. La mujer quería ver sangre, pero que ahora sabe que su novio en verdad la ama. Lin Chen pensó que iban a echar a Shanfan del trabajo, así que le presentó al gerente un mejor proyecto a cambio de que ella siguiera en la empresa. Este proyecto le gustó y a él le dieron un cargo bueno junto a su amado. Ella le da unos tickets de avión para que se devuelva a Francia a estudiar y él lo rechaza diciendo que su deseo es trabajar en esa empresa para ayudarla, yéndose de allí y dejándola sola. Xiao Chao tiene problemas porque los hermanos se dan cuenta por las cámaras de seguridad que ella se llevó los documentos importantes de su casa y además de lo que ella está haciendo mientras trabaja. Se ve con el ex y él le ofrece dinero para que se aleje de ellos mientras un amigo de ella los graba. Ella le dice que acepta el dinero y no dice nada, pero que la deje estar con su hermano. Lin Chen y Shanfan se reúnen en un café, ella porque no quiere que se entere sobre lo que hizo su papá con la asistente de ella, ya que la empresa está investigando otra cosa y encontraron el USB con la confesión que hizo él antes de morir, y el enamorado porque la quiere ayudar a ella en su trabajo y además quiere que ella sea su novia. Cuando le están llamando a él, ella le dice que sí, todo para que él no conteste el teléfono, y le dice que tomen unas largas vacaciones juntos. Xiao Chen y su novio salen a comer con los padres de él y allí está el entrenador. Quiere hablar con ella, pero ella le dice que no. Sin embargo, el tipo sigue insistiendo desde afuera y Nobita va a llamar a un camarero para que lo eche, pero ella le dice que por qué no lo golpea mejor y él le dice que no. Ella sale a enfrentarse con el tipo ese y detrás el novio y los padres de él. El tipo dice que Nobita es un mentiroso, que lo contrató a él para seducirla a ella y dejarla, y que casi lo consiguió. La suegrita no entiende qué está pasando. Pregunta que si ella fue infiel. Nobita dice que no, y ella le da un cachetadón al entrenador. Y mientras la suegrita se desmaya, el tipo le dice que lo piense bien, que piense si su novia en verdad la ama. Xiao Chao se reúne con Jack y le pregunta si quiere estar con ella, pero él le pregunta si alguna vez lo ha usado, que cómo entró en la empresa. Ella no le responde, lo que él le dice que tiene miedo de ella. Lin Chen le pregunta a Shanfan si ella y su papá tuvieron algo, y la muy boba no le responde yéndose de ahí. El ex de Xiao Chao le transfiere parte del dinero y luego llama a su hermano para mostrarle. Le dice que ella lo chantajeó por lo de la comida de perros, a lo que Jackie dice que entonces llamen a la policía. Los policías van a buscarla a ella a su casa, pero ella no entiende nada. Se la llevan, pero luego la liberan por las pruebas que ella tenía en contra del ex. Xiao Chen está en una sesión de fotos con su novio y ve pasar por ahí al entrenador y le dice a Nobita, y él le dice que entonces se vayan de ahí. Ella se enfurece y le reclama por qué no lo enfrenta y se va de ahí. Lin Chen está investigando y llega donde el asistente de su enamorada, quien trabaja en una floristería. Él le quiere preguntar sobre su papá, pero llega Shanfan para impedírselo. Le dice que ella y su papá fueron solo colegas, que no hubo nada entre ellos dos. Xiao Chao va a la casa de su ex y se encuentra con la esposa de él. Le dice que fue su novia y ella no le presta atención. Le pregunta si está embarazada y le cierra la puerta. Y al lado sale el ex y le dice que ya había hablado con ella, que ella sabe todo, que él le dio la opción de hacer lo que quisiera, pero que recordara que solo él podía darle todo. Así que la esposa lo aceptó. Qué bicho para malo. Shanfan sale libre de la investigación de la empresa. Sin embargo, es despedida y va a buscar sus proyectos en la empresa, y en un ataque de rabia los destruye a todos. Xiao Chen, aún enfadada, sale con el entrenador y sus amigos a beber, ve una guitarra y comienza a tocarla y canta una dulce canción de amor. Xiao Chao quiere vengarse de su ex, así que le pide a un amigo que entre a su empresa y continúe con la investigación. Además, quiere seducirlo nuevamente para hacerlo pagar. Se reúne con él mientras su amigo los graba, pero él no cae en sus garras. Las tres amigas van a darse un masaje y Shanfan confiesa que le gusta a Lin Chen. En eso la llaman diciendo que se metió en problemas con la empresa por culpa de ella. Ella va a buscarlo y entra a su casa por una ventana. Ella le quiere quitar un USB porque ahí está la confesión del papá de él y ella no quiere que él se entere. Así que forcejean y él cae encima de ella. Se lo quita y le encierra en su cuarto. Él escucha la confesión.
se siente muy mal y sale corriendo. Ella sale de la habitación y lo persigue, lo alcanza y mientras él llora, ella le da un dulce abracito. Xiao Shen enfadada llega a su casa y comienza a hacer maletas para irse, pero Nobita trata de impedírselo, y a pesar de que le dijo que quería casarse con ella y todo eso, ella se va de ahí. Xianfan y Lin Chen van al parque de diversiones y ella le dice que sea su asistente, ya que él también renunció a la empresa. Xiao Chen se va de viaje con el entrenador y sus amigos y recibe mensajes de su novio para que regrese. Él está en el hospital cuidando a su mamá y cuando ésta le pregunta por su prometida, ella aparece en la puerta. Luego se entera que la suegrita tiene cáncer y está muy avanzado, que le queda muy poco tiempo de vida. Ella le pregunta al novio que si no fuera por su madre, si él se casaría con ella, y cuando él está a punto de responder, los interrumpe la mamá de ella. Xianfan va al médico, y este se sorprende y le dice que ahora ella está mucho mejor porque tiene novio, que siga así. Encontró la cura para todos sus males. Ahora está más contenta compartiendo bastante con su enamorado. Xiao se disfraza y entra en la empresa de Let's. Quiere hacerlo caer. Va al almacén y ve a una muchacha nueva tener el mismo accidente que tuvo ella cuando entró a trabajar ahí. Y a Jackie rescatarla de la misma manera. Xiao Shen va a huir con el entrenador. Nobita los ve y se atraviesa en el auto. Va a pelear con el entrenador y ella lo interrumpe. Comienza a pelear con el novio y le dice que no quiere casarse. Él le dice que la ama y el otro lo golpea. Nobita no se rinde y comienza a llorar. Le pide que vayan a casa. Xianfan y Lin Chen están en la piscina. Él le toma la mano y le besa la cabeza tiernamente. En eso la llama el doctor diciéndole que está embarazada, pero no le dice a él. Y él le dice que quisiera volver a sus estudios, que si podrían estar un año separados mientras él se gradúa. Xiao Chen regresa a casa y le dice a Nobita seriamente que arregle el matrimonio. Están Xianfan y Xiao Chen en un baño vomitando y aparece Xiao Xiao. Ese fue el día en que se conocieron, cuando Fan estaba divorciándose y Xiao Chen estaba empezando a trabajar como vendedora de seguros. Xiao Xiao era una estudiante que pasaba por ahí. Allí comenzó su amistad. Xiao Xiao descubre que la empresa de su ex no es la culpable de la muerte de los perritos, sino una subcontratista. Así que para vengarse, va a hablar directamente con el papá de él, y este se da cuenta de la incapacidad de sus hijos para atender este asunto tan delicado, y los echa de sus trabajos. La venganza está completada, porque también habló con la esposa del ex y le abrió los ojos, y más importante aún, ella quedó como jefa de esa empresa. Fue bien inteligente la muchacha, puso a los dos hermanos en su sitio. Xiao Shen ahora se obsesionó con los videojuegos y no le presta atención a su novio ni a su familia. Van a obtener el certificado de matrimonio y ella está metida en su teléfono, pero un momento lo suelta y comienza a recordar junto con Nobita su noviazgo, lo bien que se la pasaban, siempre con una sonrisa en sus rostros. Ella dice que no recuerda porque todo cambió entre los dos y él le responde que sí se acuerda. Fue el día que ella tuvo su primer ascenso. Ella comenzó a exigirle que trabajara más duro para comprar una casa y casarse. Ella dice que en qué se han convertido entonces, que es el matrimonio, a lo que él le responde que es la tumba del amor. Pasa su turno y ambos se miran llorando. Él le quita el jade que le dio su mamá a ella y le dice que atrás hay una puerta. Luego no aguanta y quiere ir al baño y ella lo agarra por detrás. Xianfan y su enamorado están en el parque y llega una compañera de él. Le pregunta quién es ella y él le responde que es su jefa, a lo que Xianfan brava se va de ahí. No le gustó que él no dijera que era su novia. Él la llama, pero ella no contesta. Está en la piscina bebiendo y tira el teléfono. Ella está en una conferencia y él ante todo se arrodilla, le pide perdón y además le pide ser su esposa, mostrándole un anillo. Ella acepta frente a todos quienes los aplauden. Ellos se dan un dulce y bonito besito. Creo que el primero que vemos en este resumen. Me gustó. Es muy diferente esta serie. Si pueden, véanla completa. Bueno, sigamos con el resumen que falta en la escena final. Estamos en una boda. Allí están las tres amigas. Xiao Chen dice que ella y Nobita ahora son solo amigos y que se llevan mejor que antes. Xiao Xiao está ahora enamorada de otro muchacho. Les muestra su foto, pero ya las amigas no le prestan mucha atención y le preguntan a Xianfan sobre su relación. Ella dice que él ya se graduó, pero aún no se han visto, a lo que la llaman por atrás y ellas voltean. Y allí está el galán buscando a su enamorada. Y así se nos termina un diferente y divertido drama, con tres historias que nos enseñan que cada relación es diferente, con sus altibajos y que cada pareja resuelve de distinta manera. Si les gustan historias como estas, los invito a darle like a este video y suscribirse al canal activando la campanita. También pueden escribir en la caja de comentarios sobre sus impresiones de este drama. Y no se olviden de compartir este video con sus amigos y amigas. Y recuerden, el amor es la más fuerte de las pasiones, porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al corazón y al cuerpo. Bye bye.